Bienvenidos a nuestra sesión virtual en torno a nuestro curso de Teoría del Estado. Toca el turno a John Locke en un texto que se titula Ensayo sobre el Gobierno Civil, publicado originalmente en 1680. Recordamos un poco de dónde venimos, el tema del Estado-naturaleza, que tiene como punto culminante el estado de guerra. A partir del estado de guerra surge un pacto prepolítico que da origen, que tiene por sentido un pacto, y que ese pacto da origen al Estado civil, al gobierno civil. Justamente vamos a analizar lo que Locke llama leyes de naturaleza y cómo distinguir el estado de naturaleza del estado civil, bajo qué variables podemos distinguir un estadio frente a otro. Y bueno, lo que tenemos aquí es lo siguiente. El estado de naturaleza está regido por una ley. Nadie debe dañar a otro en su vida, salud, libertad o posesión. No podrá, a menos que se trate de hacer justicia con quien ha cometido una ofensa. Los medios para ejecutar la ley natural están en manos de todos los hombres, de modo que todos y cada uno tienen el derecho de castigar a quienes transgreden la ley en la medida en que ésta sea violada. Todo hombre tiene derecho a castigar al ofensor y de ser ejecutor de la ley de naturaleza. El gobierno civil es el remedio apropiado para los inconvenientes del estado de naturaleza, los cuales, por cierto, han de ser grandes cuando los hombres pueden ser jueces de su propia causa. ¿Qué es lo que tenemos aquí? En el estado de naturaleza no hay propiedad, únicamente existe posesión. No es que todos tengamos derecho a todos, sino que todos tenemos, no derecho, todos podemos apropiarnos de acuerdo a nuestra fuerza de cualquier cosa, de cualquier bien, de cualquier inmueble. Este bien y este inmueble técnicamente no son un bien y un inmueble, eso es una categoría jurídica, esa es una categoría de distinción del derecho real. Este bien y este inmueble es una cosa y cada quien por la fuerza puede apropiarse, tomar en posesión una simple cosa. La propiedad es un estatus jurídico. Solamente existe la propiedad y lo suyo le pertenece a alguien distinto a otro en virtud de una estructuración jurídica, en virtud de una organización jurídico-política. En consecuencia, no hay propiedad en el estado de naturaleza, solamente hay posesión. Y tan pronto llegue alguien más fuerte, va definitivamente a arrebatarte lo que tienes en las manos para llevárselo y así sucesivamente. Ahí donde cada uno de nosotros podemos hacer justicia por nuestra propia mano, estamos en un estado de naturaleza y técnicamente eso no sería justicia, porque la justicia implica códigos de voluntades, leyes, aparatos, ordenamientos. Eso sería ejercer fuerza por propia mano. ¿Qué más nos dice John Locke al respecto? La falta de un juez común con autoridad pone a todos los hombres en estado de naturaleza. La fuerza ejercida sin derecho sobre la persona de un individuo constituye un estado de guerra, tanto donde hay como donde no hay juez común. Esto es central. Esto es central y esto es importantísimo por muchas razones. Vamos un poco desde lo básico. ¿Dónde podemos saber que existe un estado de naturaleza y dónde podemos saber que existe un estado civil? El estado civil existe donde hay un juez común. Donde tenemos un juez común, definitivamente hay un estado de carácter civil. Donde no hay un juez común, donde cada uno ejerce la fuerza sobre otros y ejerce la venganza sobre todos, evidentemente ahí estamos en un estado de naturaleza. Es el reconocimiento del juez común lo que hace posible que exista un estado de carácter civil. La falta de un juez común con autoridad pone a todos los hombres en estado de naturaleza. La fuerza ejercida sin derecho sobre la persona de un individuo constituye un estado de guerra, tanto donde hay como donde no hay un juez común. El texto es importante por muchas razones. ¿Cómo podemos distinguir un estado de naturaleza, por ejemplo, de un estado civil? Pues en el estado civil siempre tenemos un juez común. En el estado de naturaleza no tenemos un juez común. Cada uno ejerce la venganza por propia mano y cada uno ejerce la fuerza por propia mano. Pero John Locke va más allá. El estado civil puede retrotraerse, puede retraerse, puede regresar a un estado de naturaleza en cualquier tiempo, en cualquier oportunidad. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando el juez acciona con la fuerza
y no necesariamente con el derecho. Si regresamos al párrafo nos vamos a dar cuenta un poco de lo implícito del documento. La falta de un juez común con autoridad pone a todos los hombres en estado de naturaleza. La fuerza ejercida sin derecho sobre la persona de un individuo constituye un estado de guerra, tanto donde hay como donde no hay juez común. ¿Qué pasa donde existe un juez común? ¿Es suficiente para hablar de un estado civil? No. Este juez común debe ejercer la fuerza, digamos que conjunta con el derecho. La fuerza y el derecho no deben estar contrariadas. La fuerza debe respaldar al derecho y el derecho debe respaldar a la fuerza. Si el juzgador ejerce un fallo donde la fuerza esté desconectada del derecho, entonces eso, así sea un estado civil, no es técnicamente un estado civil. Esa es una retroacción al estado de naturaleza. La idea de John Locke es muy interesante porque la teoría de la Constitución, sus clases de teoría de la Constitución, vamos a revisar una serie de cuestiones, pero sobre todo algo central, algo elemental, que es la idea de que el fallo del juzgador no puede necesariamente proteger derechos, sino violentarlos. Entonces debe existir un juzgador superior que corrija el fallo anterior. Y no es casualidad que existan cortes de revisión constitucional y cortes de casación que a partir del principio de la definitividad revisen en estricto sentido que el fallo de los jueces menores, de los jueces inferiores, no esté violentando derechos y garantías por parte de los ciudadanos. Esto, por supuesto, es la teoría constitucional del siglo XIX y XX. Es una idea muy avanzada, pero definitivamente uno de los orígenes, una de las primeras piedras en torno a esta configuración la podemos encontrar en el propio John Locke, en esta idea. La fuerza ejercida sin derecho sobre la persona de un individuo constituye un estado de guerra, tanto donde hay como donde no existe un juez común. Más adelante, Locke establece: un esclavo no es miembro de la sociedad civil o política. Para ser parte es necesario contar con alguna propiedad, pues únicamente habrá una sociedad política allí donde cada uno de sus miembros haya renunciado a su poder natural y lo haya dejado en manos de la comunidad. Eso también es central, exhibe dos cosas. En principio, lo que hemos visto desde los griegos, la comunidad política es distinta a la población. No todos los pobladores de un determinado espacio son miembros de la polis. No todos los pobladores son miembros de la comunidad público-política. Y concretamente aquí nos dice Locke, pues únicamente habrá una sociedad política allí donde cada uno de los miembros haya renunciado a su poder natural y lo haya dejado en manos de una comunidad. El tema de la transacción: confiero a este hombre o conjunto de hombres una potestad. El contrato que da origen al Estado supone una transacción de potestades, una transacción que supone, entre otras cosas, negarse, renunciarse a la capacidad de ejercer fuerza por propia mano y legarla a las instituciones determinadas. Esto es una idea central que configuran, por supuesto, los contractualistas. La comunidad, nos dice Locke, pasa a ser el árbitro que decide según las normas y reglas establecidas e imparciales. Aquellos que carezcan de una autoridad común continúan en estado de naturaleza. Otro punto central para poder distinguir el estado civil del estado de naturaleza. En el estado civil tenemos un juzgador común y en el estado civil tenemos una autoridad común. Estos dos son elementos centrales. En el estado de naturaleza no tenemos nada de esto. El estado de naturaleza supone la transacción de potestades personales para que exista la configuración de esta autoridad común y de esta potestad común y de este juzgador común, que establezcan, de acuerdo a normas prescritas por la comunidad, establezcan el orden, y el orden basado en la distinción de lo lícito y lo ilícito, lo legal y lo ilegal. Si nosotros nos damos cuenta, John Locke lo que está haciendo es abonando a la construcción de tres poderes diferenciados: ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Cuál es el origen del poder legislativo y ejecutivo? Bueno, nos dice el juicio.
mediante leyes en vigencia sobre el punto en el que han de castigarse las ofensas cuando se cometen dentro del Estado, con el objetivo de emplear toda la fuerza de todos los miembros del cuerpo social cuando sea necesario. Interesante la pregunta que le podemos hacer a Locke. ¿Cuál es el origen del poder legislativo y ejecutivo? E interesante que sea el juicio. El juicio es la capacidad política por excelencia. La capacidad de juzgar es una capacidad política. Y la política, entiéndase, como una actividad eminentemente filosófica que tiene por objeto develar los prejuicios que existen entre los hombres. Y como decía Hannah Arendt en ¿Qué es la política? Nadie que esté predispuesto a develar, digamos que alumbrar prejuicios, está exento de los mismos. El juicio es fundamental porque el juicio es un acto prepolítico. Es la capacidad política que hace posible que esta actividad filosófica exista y subsista, pero también tiene una raíz prepolítica. ¿A qué vamos con esto? ¿Por qué el origen del poder ejecutivo, por qué el origen del poder legislativo sea la capacidad de juzgar? Porque antes de llevar efecto, estamos de acuerdo que el poder legislativo procesa, sanciona, vota, aprueba en torno a leyes. El antecedente de una ley es una premisa. Antes de llevar una ley es un código de conducta, es una ordenación jurídica, es una ordenación de voluntades, a través de obligaciones, a través de derechos, a través de acuerdos, a través de permisiones, en fin. Estamos de acuerdo que antes de que ocurra una ley, la antesala de la ley, o la antesala, mejor dicho, de toda ley es una premisa. Por ejemplo, pongamos el ejemplo de los ciudadanos deben pagar impuestos. Esta es una premisa. Y de esta premisa se desarrolla todo lo que es el ordenamiento fiscal de una nación. En el caso mexicano, el hecho de que las franquicias, por ejemplo, no puedan ser parte del régimen de incorporación, el hecho de que el pequeño y mediano comercio estén inscritos a este régimen fiscal, el hecho de que los profesionistas estén inscritos en un régimen fiscal distinto, profesionistas con actividad empresarial y que tengan obligaciones de carácter distintas, el hecho del buzón tributario, el hecho de las revisiones de gabinete ante probables o flagrantes incumplimientos en el pago de los impuestos. Pero todo esto, que son ordenamientos, códigos, conductas, condiciones, limitaciones, determinaciones, todo esto parte de una premisa y esta premisa es producto de un juicio. Los ciudadanos deben pagar impuestos. ¿Por qué? Porque el dinero, los recursos de una nación no pueden provenir de otro lado más que de la productividad de aquellos ciudadanos que están en el espacio, laborando, trabajando en el espacio jurídico-político de esa nación. Todas las leyes son producto de una premisa. Lo mismo la razón de Estado, un subproducto de la soberanía, como lo definimos en las clases pasadas, proviene esencialmente, su origen radica en el juicio. Si para un ejecutivo, si para un presidente el muro, para el presidente Trump, el muro se ha convertido en una auténtica razón de Estado, es porque enjuició que eso es estratégico para su gobierno, que eso propagandísticamente hablando es importante y es vinculante para su gobierno, que ese es un objetivo, una promesa de campaña que lo llevó a la presidencia, entre otras razones, y que tiene que hacer cumplir el mandato imperativo con sus electores, con los espacios, con los estados que lo votaron. Definitivamente, ¿de dónde sacó el tema del muro? De un enjuiciamiento que no es presa de errores, dicho sea de paso, pero de un enjuiciamiento. ¿De dónde sacamos todos los códigos en materia fiscal y todos los ordenamientos en materia fiscal? Pues de una premisa: los ciudadanos deben pagar impuestos. ¿Cuál es el origen del poder ejecutivo y del poder legislativo? El juicio. Definitivamente el juicio, la capacidad política por excelencia. Frente a un príncipe absoluto, no hay juez ante quien apelar. Un hombre bajo esta circunstancia vive en estado de naturaleza respecto de quienes están bajo su dominio, como lo está respecto del resto de la humanidad. Es central el tema. Aquellos que viven en un estado absoluto viven en un estado de naturaleza. ¿Por qué? Por una razón simple y llana. Porque tenemos solamente alguien que tiene toda la potestad, pero no tenemos alguien diferenciado de quien tiene la potestad para tener la capacidad de juzgar. Esto es central. Más adelante, en la teoría constitucional,
En los textos de teoría de la Constitución de Carl Schmitt y de defensor de la Constitución de Carl Schmitt va a decir concretamente que una de las características centrales, quizá la condición sine qua non para la construcción del Estado burgués de derecho, es la independencia del Poder Judicial. Esta independencia del Poder Judicial frente al Poder Ejecutivo, por supuesto, y también frente al Legislativo. Y que sin esta independencia no podemos hablar de Estado burgués de derecho. Es exactamente lo mismo que estamos aquí revisando con John Locke. Alguien que vive en un poder absoluto tiene todo concentrado, la facultad ejecutiva, legislativa y judicial. Y esto no lo está previniendo ni protegiendo ante arbitrariedades de aquel que tiene concentradas todas las potestades. Por tanto, vive en el reino del más fuerte, y el reino del más fuerte es el estado de naturaleza. Y en efecto, solamente ahí donde existen distinciones, reservas, autonomías entre poderes y potestades, solamente ahí puede existir un estado civil. El poder absoluto, remata Locke, es incapaz de corregir la bajeza de la naturaleza humana. Y más adelante continúa. Ningún hombre, incluido en la sociedad civil, puede ser eximido de las leyes que la rigen. El hombre no puede ser eximido de las leyes. La comunidad civil, la sociedad civil o política supone estar bajo el resguardo, bajo el dominio de las leyes. Y de acuerdo a las reflexiones que tuvimos hace unos instantes, no es lo mismo estar bajo sometimiento, si es que sometimiento sea la palabra correcta, no es lo mismo estar bajo sometimiento de un monarca absoluto a estar bajo sometimiento de una estructura técnica, jurídica, que rige las relaciones entre los hombres en estructuras de equidad y de universalidad. Cuando lo que se llama Estado de Derecho. Cuando un grupo de hombres han cuestionado en formar parte de una comunidad, forman un cuerpo político donde la mayoría tiene el derecho de actuar y decidir en nombre de los demás. Bajo este supuesto, es necesario que el cuerpo se mueva hacia donde lo lleve esa fuerza mayor, que es el consentimiento de la mayoría. Este cuerpo técnico, este cuerpo que avala premisas, que transforma en leyes, no se mueve solo, debe moverse a través de la mayoría. Por supuesto, aquí John Locke tiene un filtro. Solamente son parte de la comunidad civil, de la sociedad civil o política, aquellos que tienen propiedad, aquellos que son propietarios, aquellos que tienen algo que perder y aquellos que tienen algo que invertir. La mayoría no es una mayoría poblacional, es una mayoría segmentada, segregada a la mayoría de los intereses de los propietarios. Partiendo de este supuesto, lo que dice Locke es el cuerpo político debe moverse hacia donde dicta la mayoría. Esto nos podría parecer una idea democrática, pero en sí misma no lo es. Es una idea liberal, porque esta mayoría es una mayoría de inversionistas, es una mayoría de propietarios, es una mayoría de contribuyentes. Sin embargo, y dado el caso en que un cuerpo político la mayoría no pudiera conducir al resto, ese cuerpo no sería tal y se disolvería de inmediato. ¿Qué pasa si la mayoría no respalda al cuerpo? La mayoría de propietarios no respalda al cuerpo. Ese cuerpo se disolvería de inmediato. Ustedes se preguntarán, en virtud de las ideas democráticas del siglo XXI, la pregunta creo que es pertinente. Bueno, ¿y qué pasa con aquellos que no son propietarios? Están excluidos de la vida pública y están excluidos, de acuerdo al pensamiento de John Locke, del espacio público político de la sociedad civil y política. ¿Qué otra cosa tenemos concretamente en estas reflexiones? Dice más adelante John Locke, un niño no nace súbdito de ningún país y de ningún gobierno. Los lazos de las obligaciones familiares no están limitados por las fronteras de los reinos y de los estados. Un niño no es un ciudadano. Tampoco los hijos de los propietarios son ciudadanos. Los niños están bajo la custodia del pater familias. Los niños se encuentran bajo el dominio y la custodia del pater familias. Los niños se encuentran bajo jurisdicción del padre, no bajo jurisdicción del soberano. Seguimos viendo los resabios de esta estructura trinitaria. Recordemos el pensamiento de la monarquía en Tomás de Aquino, así como Dios
gobierna el reino de los cielos, los monarcas, los soberanos deben gobernar los pueblos y el padre debe gobernar los asuntos de su casa. Seguimos teniendo este resabio. Los niños no son ciudadanos. Los niños pueden tener derechos fundamentales, aquellos derechos que en sí mismos no son derechos legislados, que en sí mismos son el fundamento. Los niños pueden tener derechos de carácter estrictamente fundamentales, pero los niños no pueden tener derechos políticos, y no pueden tener derechos políticos porque están bajo custodia del padre y porque en sí mismo no son ciudadanos. Para el mero acto de unirse a cualquier estado, una persona que antes era libre está vinculando sus posesiones a dicho estado. De tal modo, ambas, persona y posesiones, se convierten en súbditos de un solo gobierno. John Locke evidentemente es un liberal, es el padre del liberalismo político. Y John Locke da un paso que Hobbes no se atrevió, el involucrar las propiedades. No solamente es una sujeción de un cuerpo al cuerpo soberano, o mejor dicho, no solamente es la sujeción de una multiplicidad de cuerpos al cuerpo soberano, es la sujeción de propiedades, de bienes inmuebles a la estructura del Estado soberano. Con nosotros, nuestras voluntades, no solamente entran nuestros cuerpos, sino también nuestras voluntades en torno a inmuebles, a cosas muebles. Y esto es central, porque no solamente es una potestad corpórea, sino también una potestad de carácter patrimonial, los elementos centrales de un Estado civil. Y el juzgador será un juzgador común sobre personas y bienes, y el juzgador tiene, por otro lado, también a la potestad soberana, y esta potestad soberana será soberano no solo frente a cuerpos, sino también frente a bienes, frente a recursos. ¿Cómo un hombre se vuelve parte de una comunidad? A través de un compromiso positivo, una promesa y un pacto expreso. Es el consentimiento el que convierte a una persona en parte de un Estado. El consentimiento es la piedra filosofal de todas las construcciones estatales. El viejo principio del anarquismo retira la colaboración de los ciudadanos a los gobiernos y no hay gobierno que no caiga, que no se desvanezca. El consentimiento, la colaboración como un principio central, como un principio elemental para la configuración del espacio público político, para la configuración de la estructura estatal. Esto es central, porque sin consentimiento el soberano no podría ser soberano. El soberano es soberano por reconocimiento de sus ciudadanos, de sus súbditos, y el soberano no podría cumplir sus fines sin el consentimiento, dígase, sin la colaboración de los ciudadanos. La estructura del gobierno, la movilidad del gobierno sería impensable si no existiera o no se cubriese este supuesto. En el estado de naturaleza, el hombre posee dos poderes: hacer lo que le parezca adecuado para la preservación de sí y castigar los crímenes cometidos contra esa ley. No hagas a otro lo que no quieres que te hagan, eso es una ley de naturaleza, y si alguien te hizo algo, entonces tú regresas, tú castigas, tú te vengas. No existe justicia, es un castigo sin proceso. El tránsito al estado civil supone la renuncia de esos dos poderes, en tanto que la forma de ese estado dependerá de dónde esté depositado el poder de legislar, pues la primera y fundamental ley positiva de todos los estados es el establecimiento del poder legislativo. Aquí acordémonos lo que nos comentaba el propio Hobbes en torno a leyes positivas y leyes fundamentales. Esto es central. Una de las primeras leyes positivas es establecer en dónde recaerá el poder. ¿Para qué? Para el establecimiento del poder legislativo. Dependerá de donde esté depositado el poder de legislar. Y entonces, para Locke es fundamental cómo esté configurado el poder de legislación, porque estamos de acuerdo que la legislación es esta estructura, este código de voluntades que hace posible cualquier tipo de movimiento, que hace posible que los actos de los ciudadanos sean lícitos o completamente ilícitos. Entonces, para digamos que el poder fundamental para poder determinar el rumbo de una configuración política gubernamental, de una forma de gobierno, es por supuesto en donde recaiga el poder para legislar. Porque estamos de acuerdo que el juez se someterá a la legislación y el ejecutivo tampoco puede transgredirla. La comunidad siempre es el poder supremo, en tanto no tenga forma de gobierno. El poder supremo en Estado constituido
es el legislativo, mientras que el poder ejecutivo y federativo son ministeriales, subordinados a la Asamblea. El pueblo no es soberano. La comunidad, curiosamente John Locke se cuida mucho de no hablar de pueblo y habla de comunidad. ¿Por qué? Porque el pueblo nos lleva a un componente étnico identitario y estamos de acuerdo que para tener propiedad, para tener inversión, para tener recursos y para tener capacidad de contribución, el tema étnico identitario es un asunto de menos, porque puede haber miembros de esa comunidad étnico-identitaria que pueden ser contribuyentes y otros no. Locke prefiere la idea de comunidad porque está hablando de un segmento, de una segregación de toda una población que es capaz de constituirse a sí misma como una sociedad civil o política y por tanto es capaz de establecerse como una antesala, como una fase inicial del proceso de la construcción del Estado. Entonces, nos dice que la comunidad siempre es el poder supremo, pero en estado de naturaleza, porque cuando existe en el Estado civil, la comunidad debe renunciar a esta supremacía para ejercerla en otro lugar, para depositarla en otro lugar. Ese depósito se llama soberanía. La comunidad siempre es el poder supremo, en tanto que no tenga forma de gobierno. El poder supremo en Estado constituido es el legislativo, mientras que el poder ejecutivo y el federativo son ministeriales, subordinados a la Asamblea. El poder supremo, un tercer elemento de distinción entre el Estado civil y el Estado de naturaleza. Sabemos que uno de ellos es que existe un juzgador común. El segundo es que existe una potestad común, una autoridad común. Y el tercero nos parece central. La comunidad deja de detentar el poder supremo y este poder supremo se pasa a la Asamblea. De ahí viene la idea de que los asambleístas, los representantes, los diputados, los legisladores, son representantes de la comunidad, dirían representantes del pueblo. Y ahí, en el Estado civil, se ejerce la mayor potestad, porque el soberano puede ser el poder ejecutivo y federativo. Vamos a ver un poquito más adelante que tenemos un ejecutivo bicéfalo, bifurcado, el ejecutivo que puede ser federativo y ejecutivo, jefe de Estado, jefe de gobierno, y por supuesto incluso el judicial tendrán que someterse al imperio de la ley, al imperio del proceso legislativo. Y entonces aquellos que tienen el poder supremo son la Asamblea. Esta comunidad, más adelante la teoría de la representación liberal burguesa va a decir estos representantes del pueblo. El poder de convocar y disolver la legislatura no le da al Ejecutivo sino una función fiduciaria. Se está refiriendo a un caso estrictamente inglés, donde el Ejecutivo puede convocar, el jefe de Estado puede convocar o puede disolver a la propia legislatura, a la propia Asamblea. Esto no coloca al soberano por encima de la Asamblea, esto lo coloca bajo el imperio de la ley. Y la ley proviene definitivamente de las premisas, de las decisiones, de los juicios que tome esta asamblea de notables, esta asamblea de representantes. Sin embargo, sí existe una fisura. Y la fisura de la cual comenta John Locke es el concepto de prerrogativa. Y esto responde, antes de entrar al concepto de prerrogativa, responde a una pregunta que sería importante hacerla. ¿La ley se aplica siempre, en todo tiempo y en todo momento? La respuesta es no. Hay prerrogativas, hay suspensiones de la ley. La prerrogativa no es un estado de excepción. La prerrogativa es un privilegio, como todo privilegio, susceptible de ser subjetivado. El ejercicio de un privilegio de un particular en torno a lo establecido en una norma general. ¿Qué nos dice John Locke sobre la prerrogativa? Poder de actuar a discreción para el bien público, sin la prescripción de la ley y a veces hasta en contra de ella. Frente a la pregunta que hacíamos hace un momento, ¿la ley se aplica siempre y en todo momento? La respuesta es definitivamente no. Hay momentos donde se tiene que ladear la aplicación de la norma en perjuicio de la estructura de la norma, en beneficio de un particular.
pero también como una medida precautoria para salvaguardar la norma. Ejemplo específico, el indulto presidencial, la capacidad que tiene el presidente de otorgar el perdón a un reo bajo circunstancias específicas, es una prerrogativa. ¿Por qué? Porque está cancelando una sentencia, está cancelando una condena y entonces está indultando, está suspendiendo la ejecución de la norma, por supuesto en beneficio del particular, pero a final de cuentas en beneficio de una estructura superior que es el Estado de Derecho. Normalmente cuando el presidente hace este tipo de indultos es por cuestiones de carácter políticas, por cuestiones de que no existe un debido proceso, por cuestiones de carácter estrictamente jurídico-políticas, que sí, si bien es cierto, cancelan el fallo del juzgador, pero al final de cuentas sientan un precedente positivo que le conviene a la estructura general del derecho. La prerrogativa es estrictamente discrecional. No confundir la prerrogativa con el estado de necesidad o con el estado de emergencia, donde ahí sí es una suspensión completa y total para todos los miembros de una comunidad. Es diferente. La prerrogativa es un permiso dado a los gobernantes para ir en contra de la ley o, en su defecto, determinar cuándo la ley guarda silencio, siempre bajo pretexto de utilidad pública y con aquiescencia del pueblo. Con aquiescencia del pueblo, no de manera directa, con aquiescencia, con permiso del pueblo a través de sus representantes, a través de la asamblea. Y hay un asunto que también nos interesa mucho, que tiene que ver con la disolución del gobierno. Todos los contractualistas establecen, Hobbes lo hizo, en las últimas reflexiones de la clase anterior revisábamos eso, y Locke también establece la disolución. Y esto es prácticamente normal, casi podríamos decir que natural. ¿Por qué? Porque si un Estado es producto del contrato, entonces todo contrato tiene cláusulas de disolución. Y la disolución del gobierno es perfectamente posible. Dice, en primer lugar, debe distinguirse entre la disolución de la sociedad y la disolución del gobierno. La primera casi siempre es por conquista, la segunda es por incumplimiento del cuerpo soberano. Partiendo de la siguiente configuración política, podemos tener lo siguiente. La disolución de la sociedad implica una conquista, implica una irrupción violenta. La disolución del gobierno es diferente, es cuando el Ejecutivo deja de presidir el cuerpo soberano y entonces tiene que haber un recambiamiento, tiene que haber una reconfiguración, tiene que haber una reconstrucción. Por supuesto, estamos hablando de Inglaterra, estamos hablando de la Inglaterra del siglo, de la última recta del siglo XVII, y estamos hablando de que la disolución de la sociedad civil y política no puede ser lo mismo que la disolución del gobierno. La disolución del gobierno es cuando el primer ministro deja de ser el primer ministro y hay un cambio de estafeta en quien detenta el cuerpo soberano. La disolución de la sociedad civil o política supone algo distinto. Recordemos que está la Revolución Inglesa, o lo que han llamado otros autores la Guerra Civil Inglesa, y lo que tenemos es la distinción entre disolución de gobierno y disolución de la sociedad civil y política. Esto supondría refundar todos los planteamientos de la estructura del Estado, y esto normalmente es a través de la vía violenta, de la vía pretoriana. ¿A través de qué? De estructuras de violencia organizada. Partiendo de la siguiente configuración, ya para cerrar, tenemos un ejecutivo hereditario, que es por supuesto el monarca, una asamblea de la nobleza hereditaria, la Cámara de los Lores, y una asamblea de representantes elegidos pro tempore por el pueblo, por temporadas por el pueblo, la Cámara de los Comunes. Tenemos las siguientes causas, que esto es central. Quizá la teoría de la disolución del contrato está mejor especificada en Locke que en Rousseau y por supuesto que en Thomas Hobbes. Tenemos las siguientes causas de disolución de un gobierno civil y establece 6 causas centrales. Cuando el Ejecutivo impone su voluntad arbitrariamente. Cuando el Ejecutivo está imponiendo su voluntad arbitrariamente, entonces deja de cumplir con el mandato del cuerpo soberano, porque la soberanía es para la protección de los derechos y de las garantías, no para su violentación, no para su transquiversación. Entonces, ahí
el soberano está incumpliendo con sus derechos de soberanía, con sus obligaciones, y por tanto tenemos la disolución. Por disolución, entiéndase, ahí estamos facultados los ciudadanos, como diría Hobbes, para desobedecer, para retirar nuestro consentimiento de ese cuerpo soberano. Segundo punto, cuando el Ejecutivo impide que se reúna la Asamblea a su debido tiempo, cuando impide las discusiones del Legislativo, cuando el Ejecutivo se entromete en el campo de jurisdicción del Legislativo, y acordémonos que la Asamblea Legislativa es aquella que tiene la potestad plena. Cuando el Ejecutivo altera a los electores o los sistemas de elección, cuando el Ejecutivo o el Legislativo entregan al pueblo a la sujeción de un poder extranjero. Ahí la soberanía deja de ser soberanía, porque recordemos que la soberanía es un poder superior que no tiene ningún otro poder sobre el mismo. Cuando algún miembro de la legislatura o el pueblo alteran el poder legislativo, cuando el legislativo no tiene ya el consentimiento, porque acuérdense que si el legislativo es el poder supremo, es el poder supremo porque detenta el consentimiento, y una ley sin consentimiento no puede ser factible, no puede ser válida y por tanto no puede ser parte del propio Estado de Derecho. Y finalmente, cuando el Ejecutivo descuida y abandona el cargo. Bueno, baste decir que en cada caso el pueblo puede elegir una nueva constitución. Cuando se disuelve, ¿qué es lo que pasa? Lo que tenemos es un vacío. Claro que no, es un llamado a una nueva constitución. Y aquí tenemos lo que más adelante vamos a llamar poder constituyente. La distinción entre poder constituyente y poder constituido es una variable central que hace distinguir, por ejemplo, muchas cosas, entre ellas la dictadura de los antiguos de la dictadura de los modernos, la dictadura comisaria de la dictadura soberana. Pero sobre esto, definitivamente, John Locke es una voz mucho más, Jean-Jacques Rousseau es una voz mucho más autorizada que John Locke. Hasta aquí nuestras reflexiones con respecto a Locke. Hasta la próxima.